Bueno, en la conferencia invitada tenemos como participante al doctor Jorge Chávez Blancas. El doctor Jorge Chávez es licenciado en Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con extensa experiencia en la rama ambiental. También tiene un doctorado en Química, experiencia internacional en manejo ambiental de operaciones mineras y en la dirección de proyectos ambientales complicados, o sea, complejos de gran magnitud en diferentes sectores. Tiene, bueno, conocimientos técnicos bastante sólidos sobre los temas que él maneja y gran capacidad analítica y pensamiento estructurado. Su vasto conocimiento lo ha llevado a ocupar cargos como el de director corporativo de medio ambiente para Sudamérica de Barrick Gold Corporation entre los años 2014 y 2015 y gerente técnico de permisos socioambientales en minera Barrick Misquichilca. El doctor Chávez nos va a presentar su conferencia titulada tratamiento de aguas ácidas que podemos alcanzar con las tecnologías actuales. Muy bien, doctor Chávez, le cedemos, tiene 20 minutos para presentar. Sí, buenos días. Gracias, Julio, por la presentación. Agradezco también a la organización por la invitación. Yo les voy a hablar hoy día sobre, si pueden poner la presentación. Sobre el tratamiento de aguas ácidas, ¿no? A nadie le queda ninguna duda de que las aguas ácidas de origen minero en realidad son tal vez el problema más importante que tienen las operaciones mineras. Pero acá lo que yo también les quiero hacer recordar que no solamente esto va en la etapa de operación, sino también que piensen que esto va para el cierre y que normalmente si vamos a tener tratamiento de aguas ácidas en el cierre estamos hablando de un tratamiento a muy largo plazo. Todo el mundo ya sabe qué significa eso. Ahora, el tratamiento de agua ácida con los nuevos SECAS que se implementaron en el 2008, se modificaron luego, se explicaron cómo se iban a implementar, se cambiaron y demás cosas, han generado naturalmente preocupación por algunos parámetros adicionales, sobre todo lo que es relacionado a aguas ácidas con magnesio y sulfato. Entonces, ¿qué sucedió? Que nosotros de pasar de neutralización con cal simple o neutralización con soda o incluso teniendo plantas de HDS, de lodos de alta densidad, se veía de pronto la necesidad de tener tratamientos secundarios, por ejemplo RO, intercambio iónico, nanofiltración, parasulfato de tringita o BC, que no es otra cosa que la destilación de los efluentes al vacío y con una administración buena de lo que es energía para reducir los costos. En esta presentación lo que yo les quiero decir es que en muchos casos estos tratamientos secundarios no son necesarios o los podemos reducir a un mínimo y por lo tanto hay una oportunidad de ahorrarse dinero tanto en CAPEX como en OPEX. Veamos de qué estoy hablando. El tratamiento más digamos, extenso o más usado para lo que es neutralización de agua ácida es la planta o la neutralización en la planta de lodos de alta densidad. Este proceso se usó por primera vez en 1980 en la mina Sullivan. Se corrió una planta de tratamiento piloto que corrió durante un año, que luego se desactivó porque no llegó a obtener los resultados que en ese entonces se querían, pero luego se estudió en más detalle y en este momento es probablemente la tecnología más usada en minería. ¿De qué se trata? Básicamente es una neutralización usando cal, acá está la fórmula, pero en realidad lo que se hace es, se recircula parte de los lodos que se generan, se mezclan con la cal y ese es el elemento que se utiliza para neutralización.
¿Qué es lo que sucede haciendo esto? ¿Por qué es importante? Primero, porque aumentamos el porcentaje de sólidos en los lodos, con lo cual evidentemente reducimos el volumen de lodos a disponer. Generamos lodos que son más estables, pero también existe un tercer proceso que está sucediendo. Como tenemos lodos, y si podemos regular correctamente el estado de la oxidación, las condiciones de oxidación en la planta, podemos también aprovechar procesos de absorción en el lodo para poder reducir aún más los elementos de preocupación. De esta manera, las plantas de HDS pueden, digamos, tratar los elementos de mayor preocupación y los más comunes sobre lo que tenemos que tratar en las aguas ácidas. ¿A qué pH trabajamos? Eso va a depender de los metales que tengamos. Normalmente, si tenemos cobre, podemos hacerlo al 7, si tenemos aluminio y fierro, este sería un buen pH. Pero, ¿qué sucede? En muchas de las minas nosotros tenemos cadmio y tenemos sobre todo manganeso. El manganeso es un elemento muy común y esto nos genera un problema, porque si queremos solamente precipitar el manganeso utilizando el pH, tendríamos que elevar el pH hasta pH más allá de 11, cerca de 12. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos la mala suerte de tener aluminio, todo el aluminio, parte del aluminio que hemos precipitado cuando llegamos a pH 7, lo vamos a redisolver. Y lo que va a suceder es que nuestro efluente va a tener concentraciones de aluminio que luego las vamos a notar, a algunas personas pueden haberle sucedido que luego del efluente van a encontrar o geles o precipitados blancos donde fue descargado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es acá cuando la gente entonces se comienza a pensar, bueno, hay dos posibilidades, yo puedo hacer un tratamiento en dos fases, neutralizo hasta pH 7, saco el aluminio, el cobre y luego aumento el pH para lograr la precipitación de los demás metales. Evidentemente esto es un CAPEX adicional, son casi 2 plantas, y luego tenemos el costo adicional de la cal y luego tenemos que bajar el pH utilizando CO2 o si usamos ácido sulfúrico aumentamos la concentración de sulfatos. En todo caso puede generar un problema. O podemos pensar ya en un tratamiento secundario, que hay varios. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros podemos regular las condiciones en las que trabajamos en las plantas HDS, lo que podemos hacer es lograr una oxidación del manganeso y lograr la precipitación del manganeso a pH de 9.4, 9.8 y por lo tanto nos ahorramos la segunda fase o el tratamiento secundario. Para poder hacer esto, evidentemente, tenemos que hacer un pilotaje. Esta es una planta piloto que ha venido varias veces a Perú, hemos hecho varios trabajos acá. Y la planta piloto es recomendable, ¿por qué? Porque primero, una cosa es hacer las pruebas en laboratorio, con la planta piloto podemos realmente verificar que el proceso funciona, pero a la vez podemos definir tiempos de retención, con lo cual dimensionamos los componentes de la planta, tenemos un CAPEX más ajustado y también el consumo de reactivos, con lo cual ajustamos el OPEX. Y no menos despreciable es el hecho que vamos a tener agua efluente para caracterizar, así como los lodos, ¿no? Ahora, estas plantas, como de plantas pilotos, pueden correr varios días, varias semanas. ¿Por qué? Porque realmente, como el lodo hay que reciclarlo, se va formando el lodo hasta llegar al porcentaje sólidos que requerimos. Estas plantas, las plantas HS, tienen que funcionar en un estado de equilibrio. Y acá es importante, ¿por qué? Porque lo que yo he visto en muchas operaciones es que tratan de usar estas plantas 4 meses, que es cuando durante la época de lluvia o cuando tienen agua por tratar. Por lo tanto, no llegan a este estado de equilibrio y por lo tanto no están utilizando la planta con la eficiencia y la eficacia requerida. Entonces, estas plantas es mejor que funcionen 8 meses a un menor flujo que 4 meses a un mayor flujo. No es una planta que podemos prender y apagar. Y todas estas condiciones las podemos nosotros modelar y determinar en esta planta piloto. Este es el resultado de 12 plantas que están funcionando actualmente. Las plantas funcionan desde 200 metros hasta 3.800 metros sobre el nivel del mar.
funcionan desde temperaturas de menos 25 grados hasta 35 grados centígrados. Tienen un tiempo de retención de 1 hora más o menos y la mayoría trabaja entre un pH de 9.4 y 9.8. Y lo que ustedes pueden ver es que en este caso tenemos resultados más o menos consistentes. Yo he puesto aquí los secas para que vean, tengan una referencia. No estoy diciendo que tengan que cumplir con los secas, no existe un LMP de manganeso, pero sí son los resultados que no son los valores que tenemos que cumplir en los cuerpos receptores. Entonces, como ustedes ven, dependiendo de las condiciones, podemos lograr valores con una HDS por debajo de lo que sería el ECA de categoría 3, con lo cual nos estaríamos evitando el tratamiento secundario, ¿ya? Y, por supuesto, con la reducción de costos que eso trae. En el caso del arsénico es lo mismo, ¿no? Los resultados son bastante consistentes, el principio es exactamente el mismo, ¿no? Y podríamos obtener valores por debajo de la categoría 3, ¿no? Si vamos por categoría 1, bueno, entonces ya ahí tenemos que hacer algo más. Pero para la mayoría de los casos podríamos tratar manganeso y arsénico a estos niveles con una planta HDS si es que podemos ajustar las condiciones correctas de oxidación, pH y tiempo de retención. Selenio. En realidad, esta tecnología no remueve el selenio, ¿ya? Lo que ustedes ven acá es, en algunos casos, la entrada del agua cruda y la salida es en realidad la misma concentración. Pero hay otros ejemplos donde ustedes pueden ver algunas reducciones. ¿A qué se debe esto? Eso depende de su agua cruda. El selenio, si ustedes tienen selenio 4 en la solución, entonces lo que va a poder suceder es que este selenio se puede absorber en el lodo y por lo tanto van a poder tener una reducción de selenio en el efluente. Pero no es una consecuencia del procedimiento, es simplemente por la absorción, que es una de las ventajas que da esta tecnología. Ahora, si ustedes tienen selenio 6, ahí sí las malas noticias es que no va a pasar mucho y van a tener que sí pensar en un tratamiento secundario de todas maneras. Sulfato. Si ustedes recuerdan la fórmula, nosotros precipitamos sulfato de calcio, es decir, el HDS lo que puede llegar es a esa concentración, a la concentración en la cual precipita. Dependiendo de las condiciones, estamos hablando entre 1.800 y 2.000 miligramos por litro. Dependiendo del tipo de manejo que tengan de agua, podría ser suficiente. Lo que sí he visto en algunas operaciones es que están utilizando neutralización con soda cáustica y el hidróxido de sodio, yo no digo que no se pueda utilizar, pero en algunos casos se está recirculando esta agua al proceso. Y si hacemos eso, lo que estamos haciendo es aumentando la concentración de sodio y en el futuro esto puede llevar a un incremento en la concentración de sulfato y en este caso sí vamos a tener que utilizar un tratamiento secundario de todas maneras. Y para esto hay varias tecnologías. Está la osmosis inversa, que no lo voy a explicar porque creo que ya es bastante conocida. Está la etringita. Pero hay hay una que voy a hablar un poco más, que es el intercambio iónico, y la última es la precipitación con sulfato de bario. No existe en el momento una planta que retire sulfato a través de la precipitación de sulfato de bario. El hidróxido de bario es bastante caro, pero habría que hacer una comparación de los costos. Existe sí un ejemplo de un pasivo ambiental en Estados Unidos, donde el agua de un tajo se trata con hidróxido de bario para eliminar el sulfato. Sería interesante hacer los ensayos ya en uno de los efluentes que podamos tener acá. En el caso del intercambio iónico es como un ablandador, en realidad usamos resinas específicas que pueden ser regeneradas. Lo bueno de esto es que nosotros podemos realizar varios ciclos dependiendo de la cantidad o la concentración a la cual queremos alcanzar, ¿no? Y dependiendo de si queremos 1, 2, 3 ciclos, nosotros podemos llegar a la concentración deseada. Lo que sí, el agua va a requerir un ajuste de pH porque estamos reemplazando básicamente los sulfatos por OH y luego tenemos un efluente que es una salmuera más o menos 5-7%
del volumen tratado, que sí debemos buscar la disposición final. Voy a terminar acá con las conclusiones. La primera es considerar que con HDS ustedes pueden retirar ciertos metales que son problemas antes, hagan un pilotaje antes de ir por la opción de un tratamiento secundario, ¿no? Esto les puede ahorrar mucho dinero. El pilotaje es básico, ¿no? Si no tenemos un pilotaje no podemos realmente estar seguros de que esto va a funcionar. Y sí, algo para que lo que hay que pensar es que si ustedes escogen un tratamiento, una tecnología, siempre lo consideren el cierre, porque el cierre es tratamiento a muy largo plazo y por lo tanto hay ciertas condiciones que esta tecnología debe cumplir. La primera, que tiene que ser confiable. Ustedes ya no van a estar operando una mina, van a tener pocos recursos. Entonces la tecnología debe ser confiable, de preferencia automatizable para reducir, digamos, la cantidad de personas que deben estar en la mina. Y finalmente, piensen siempre que hay que disponer residuos de este tratamiento por muy largo plazo. Sean lodos, hay que buscarle los lugares, hay que calcular los volúmenes y tener el espacio a disposición. Y en el caso de otras donde tenemos salmueras o soluciones muy concentradas, ver qué es lo que podemos hacer, evaporación o qué tipo de secado, porque realmente ese es un caso un poco más complicado. Por último, solamente decir de que si es que hay alguien que ve que después de esta conferencia puede ahorrarse dinero en la operación buscando este tipo de soluciones, me alegra y entonces sería provechoso esta presentación. Gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Chávez.